Hoy, hermanos, celebramos también la Santa Cena. Hoy estamos también contentos por poder celebrar la Santa Cena. Y si algo hace este medio de gracia, porque este es un medio de gracia que el Señor ha dado a su Iglesia para que nuestra fe se fortalezca y crezca, la Santa Cena nos ayuda a crecer en nuestra fe. Pero si algo hace la Santa Cena con todos nosotros es hacernos recordar. Estos elementos que hoy vamos a tomar, el pan y el vino, lo que hacen es ayudarnos a recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Estos elementos que hoy tenemos aquí son importantísimos, pues traen a nuestra memoria algo importante. De hecho, en 1 Corintios capítulo 11, donde el apóstol Pablo recoge el momento en el que el Señor Jesús compartió e instituyó esta Santa Cena en el aposento alto junto a sus discípulos. Ahí en 2 Corintios capítulo 11, en 1 Corintios capítulo 11, ahí Pablo recoge las palabras de Jesús y en el versículo 24 y 25 leemos: haced esto en memoria de mí. Y vuelve a repetirlo otra vez en el versículo 25, haced esto en memoria de mí, lo cual también leemos en los evangelios, en Lucas capítulo 22, versículo 19. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, para los hebreos, recordar significaba mucho más que sencillamente hacer memoria de lo que había ocurrido. Cuando nosotros hablamos de recordar, hablamos simplemente de un momento que tiene nuestra mente ahí atesorada. No, para los hebreos era rebuscar, escarbar en la mente y recuperar todo lo que se pudiese recuperar de la realidad y significado de una experiencia. Ellos no recordaban de manera pasiva, ellos recordaban y recuerdan de manera activa. O sea, ellos recordaban a Cristo Jesús y su acto de salvación de esta forma, volviendo a vivir con Él, con Jesús, su vida, enseñanzas y milagros, su entrega y su muerte, tanto como humanamente fuese posible. Así recordaban ellos a Jesucristo. No un recuerdo pasivo, sino un recuerdo activo. Escarbaban en su mente e intentaban vivir otra vez, paso por paso, la vida, las enseñanzas y milagros de Jesús, su entrega, su sacrificio, su resurrección y su ascensión a los cielos. Hermanos, cuando participamos de la cena del Señor, recordamos la obra de salvación de Jesucristo. Cuando participamos de esta cena, recordamos el sacrificio que hizo Jesús una vez y para siempre. Nos consagramos de nuevo a Él y recuperamos, y esto es maravilloso, recuperamos el aliento para seguir en fe, de manera obediente, nuestro caminar cristiano. Yo por eso hoy oro, espero, deseo que sea así para todos nosotros. Que a través de la palabra del Señor, a través del recuerdo activo de lo que Jesucristo hizo a nuestro favor, hoy podamos crecer en fe. Crecer personalmente y crecer como cuerpo, como iglesia. Yo espero que ese sea nuestro deseo también y que el Señor lo haga. Fijaos lo que dijo Spurgeon, por ejemplo. Hay muchos, pero vamos a elegir a Spurgeon, que quizás todos le conocemos. Spurgeon dijo: cuando yo deje de predicar la salvación, atentos, cuando yo deje de hablar, de predicar la salvación por fe en Jesús, ponedme en un manicomio. Encerradme en un manicomio, porque puede que haya perdido mi mente. Qué interesante. Cuando yo deje de hablar de la salvación, tomadme por loco. Para Spurgeon, y así debería ser para todos nosotros, el recuerdo de la salvación, la proclamación de la salvación era vital e importantísimo. Hermanos, la salvación que Cristo ganó es mucho más valiosa que cualquier otra cosa que conozcamos y sepamos. No la podemos olvidar. No puede desaparecer de nuestra mente. Nunca deberíamos minusvalorarla. Tenerla en un rincón, en un cajón de nuestra vida cristiana. Nunca deberíamos dejar de maravillarnos al pensar en lo que Dios nos ha concedido a través de su gran misericordia y de su sublime gracia. Nunca deberíamos dejar de humillarnos al pensar todo lo que Él hizo y hace a nuestro favor. Hermanos, la salvación de Jesucristo debe producir alegría en nuestros corazones, cierto es, pero también reverencia
y adoración continua. Nuestra gratitud debe ir en aumento cada día conforme recordamos lo que Cristo ha hecho a nuestro favor, conforme recordamos su salvación. Cada día debe haber más gratitud, más entrega, más devoción por lo que el Señor ha hecho. Es bueno que lo recordemos. Es bueno que lo hagamos. Nos ayuda a tener una buena perspectiva y sobre todo nos motiva a perseverar en nuestra fe sin desmayar. Eso exactamente es lo que Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante, quiere hoy decirle a sus oyentes. Eso es lo que Pedro quiere comunicar a estas iglesias. Que la salvación en Cristo es tan grande que nos ayuda a perseverar, a seguir hacia adelante. Yo os invito a que abráis vuestra Biblia por 1 de Pedro capítulo 1. Vamos a leer juntos desde el versículo 3 hasta el versículo 12. La semana pasada comenzamos este estudio, hoy avanzamos un poco más y conforme vayamos hacia adelante veremos mucho más texto. Pero es bueno que hoy nos detengamos en estas preciosas palabras. Una esperanza viva, titula La Reina Verdadera del 95. Dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, atentos a esto, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es? Que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¡Wow! Es un texto que no tiene desperdicio. Quizás la mejor manera de exponer este texto sería leerlo como 2 o 3 veces más y ya sería suficiente. Es glorioso, es grandioso, está lleno de verdades. Verdades centradas en lo que hoy vamos a recordar, la salvación de Jesucristo. Vamos a orar y nos metemos de lleno en ello. Padre, muchísimas gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Hoy celebramos otra vez más la salvación que Cristo nos ha concedido. Hoy celebramos que tú has tenido misericordia, acordándote de nosotros, viniendo a nuestro encuentro para salvar nuestras vidas. Nosotros que estábamos muertos, tú viniste a nuestro rescate, nos llamaste, nos salvaste y te adoramos por ello. Eso nos reúne aquí, Señor, la adoración a tu nombre. Y lo queremos hacer ahora, Señor, poniendo todos nuestros sentidos atentos a tu palabra. Señor, nuestra mente va a toda velocidad y yo te pido que tú hoy la domines. Señor, que mantengamos cautivo todo pensamiento que impida que hoy oigamos tus palabras con claridad. Háblanos por tu Espíritu Santo. Señor, revélate con poder. Que nosotros podamos oírte con claridad y salir de aquí con una fe renovada, con una fe transformada. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Por lo cual, dice el versículo 6, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, atentos a esto, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado
Jesucristo. Hermanos, ya lo dijimos la semana pasada, estos a quien Pedro escribe estaban pasando tremendas dificultades. Los oyentes de Pedro estaban pasando por muchas pruebas muy complicadas. Estas les estaban desilusionando, les estaban desmoralizando, se estaban desencantando de la fe, quizás incluso perdiendo ese primer amor, perdiendo las ganas de continuar la carrera, perdiendo la ilusión de seguir hacia adelante en Jesucristo. Quizás muchos de nosotros hemos pasado por una situación así. Las ganas desaparecen, el gozo, la alegría se van, la motivación no está y no hay ganas de seguir la carrera. Estos veían que ser creyentes le traía serios problemas. Era una contradicción. Encontraron a Jesús, encontraron la esperanza, encontraron la salvación, pero vieron que eso le traía en ese momento serios problemas. Y por eso querían volver al lugar de donde salieron. Sin Cristo nos iba mejor, pensaban ellos. Sin Jesús la vida era mucho mejor. No había estas complicaciones. Es verdad que no teníamos ese gozo que sentimos cuando le aceptamos, pero sin Cristo no teníamos esas persecuciones. Nadie nos señalaba con el dedo, nadie se burlaba de nosotros, nadie nos arrinconaba. Me rindo. Esa es la conclusión a la que muchos llegaron, se quisieron rendir. Pero esto no era nada nuevo. Así pensó el pueblo que fue liberado de la esclavitud, que en Egipto le iba mejor. Así pensó el pueblo de Dios que fue liberado de la esclavitud, rescatado, una imagen preciosa de la salvación, como Dios rescata con su brazo poderoso a su pueblo de Egipto para llevarlo a una tierra mejor. Eso es lo que ha hecho con todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Le libera, le saca de donde está, de esa opresión, de esa esclavitud, de esa miseria y le lleva a una vida mejor, le promete una vida mejor. Pues bien, este pueblo que fue liberado, lo primero que hizo fue pensar en el desierto que en Egipto estaban mejor. Por eso quisieron volver. Leemos en Éxodo capítulo 14, versículo 12, que ellos dijeron, mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Nos es mejor volver a Egipto. Y dicen en el capítulo 16, versículo 3, en Egipto nos sentábamos ante las ollas de carne, comíamos pan hasta saciarnos. En Egipto había abundancia, aquí nos vamos a morir. A la primera dificultad quisieron volver. Pero es curioso, el mismo Pedro pasó por una situación similar. El propio Pedro que está escribiendo a aquellos que quieren volver a su vida de antes pasó por lo mismo. Después de él haber negado a Jesús hasta 3 veces y entender que se cumplió lo que Jesús le había dicho que iba a suceder, Pedro se deprime. Pero Pedro ve como Jesús muere y resucita. Y aún así, él entiende que el panorama es incierto. Él no sabe qué hacer. Pedro pensó entonces que era mejor volver a pecar. Pedro imaginó que lo que debía hacer era volver atrás. Y es verdad que no sabemos si lo hizo por desobediencia, yo estoy seguro que no. Yo más bien creo que lo hizo porque en ese momento crucial Pedro no sabía qué hacer. Por eso volvió a la pesca. Pero la realidad es, hermanos, que ante la prueba, ante las dudas, ante las complicaciones, los cristianos damos como un paso atrás. Nos paramos y pensamos, ¿será mejor ir con la corriente de este mundo? Nos tambaleamos y creemos que el lugar más firme es el suelo que pisamos. Cuando vienen las dificultades, nosotros pensamos que el lugar más seguro es el suelo donde están nuestros pies. Y ahí ponemos toda nuestra confianza. Y hermanos, no es así. En absoluto. Pedro escribe a los que pasaban por diversas pruebas, versículo 6, para animarles, para motivarles a permanecer no sobre sus pies, sino sobre la roca que es Jesús. Pedro les escribe no para que confíen donde están puestos sus pies, sino para que confíen donde está puesto su fe. Para que confíen en aquel que les había salvado. No pongáis vuestra confianza en vuestros pies, poned vuestra confianza en Jesucristo. ¿Y qué podía traerles mayor motivación? ¿Qué podía traerles mayor empuje a su vida que recordarles que eran salvos?
A mí me gustan las iglesias donde tú entras y la persona que te recibe no solamente te dice, hermano, Dios te bendiga, sino que también te dice a veces, hermano, celebra con nosotros la salvación de Cristo. Y tú dices, uy, esto es un cristiano un poquito saltadito, ¿no? No, es un hermano que está gozoso, está alegre, porque no hay mejor noticia que se le pueda decir a una persona que entra por ahí, recuerda que eres salvo, que Jesucristo te ha salvado. Hermanos, cuando el rey David pecó, y pecó profundamente, un pecado le llevaba a otro mayor. Todos conocemos su historia, no es momento de recordarla, pero todos sabemos que el rey David pecó profundamente. Y lo que David hizo fue perder su relación, su comunión, su cercanía con el Señor. En definitiva, David no sentía la presencia del Señor. Su pecado le había alejado del Señor. Por eso cuando lo reconoce y entiende que se ha equivocado, cuando lo reconoce y entiende que debe arrepentirse, David grita en el Salmo 51, versículo 12, devuélveme el gozo de mi salvación. David no dice, devuélveme mi salvación. No, David no había perdido su salvación, había perdido el gozo, la satisfacción que hay al permanecer junto a Dios. Ahí hay alegría, ahí hay gozo. Ahí hay firmeza y seguridad. Y David le dice, devuélveme esa firmeza, devuélveme esa seguridad, devuélveme esa relación que tenía íntima contigo. Hermanos, eso es lo que estaba en juego en las iglesias a las que Pedro escribe. Ese era el peligro. Estaban perdiendo el gozo de su salvación. Y por eso dudaban y querían volver atrás. De ahí que Pedro comience así sus palabras. Hermanos, la mayor motivación que iban a encontrar estas personas en la salvación que Cristo les había otorgado. Por eso dice Pedro, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, y ya hemos visto y hemos cantado que su misericordia es enorme, es mayor que todos nuestros pecados, y nuestros pecados son muchos, pero su misericordia aún sigue siendo más grande, pues según esa gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Fijaos, hermanos, cuando Pedro empieza a escribir esta carta, probablemente redactándosela a Silvano, diciéndole lo que Silvano debía escribir, cuando Pedro es inspirado por el Espíritu Santo y lo que primero recibe es el recuerdo de la salvación, él no tiene más remedio que adorar a Dios. Él no tiene más remedio que lanzar una oración de alabanza y por eso dice, bendito. Eso quiere decir, digno de toda adoración eres tú, Señor. El apóstol, hermanos, está trayendo a la memoria de sus lectores la perfecta obra de Dios en Cristo. Eso es lo que está haciendo. Está trayendo a su memoria lo que Cristo hizo. Pedro empieza hablando de algo muy grande, de algo sublime, de algo sobrenatural. ¿Qué es eso? El nuevo nacimiento. Algo que ni siquiera Nicodemo, un entendido en las Escrituras, pudo comprender sin que Jesús se lo explicara. Cuando Jesús tiene esa conversación con Nicodemo en Juan capítulo 3, Nicodemo dice, no entiendo, ¿qué debo volver al vientre de mi madre? ¿Que debo otra vez entrar en mi madre y volver a nacer? Él no pudo entender lo que significa el nuevo nacimiento, si no es porque Jesús se lo explica. Hermanos, la idea de Pedro es que cuando una persona es salva por Dios, la obra es de Dios, es hecha nueva criatura por Dios. Eso dice Pablo en 2 de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un nuevo nacimiento. El comentarista Hendriksen dice algo precioso y muy interesante. Así como somos pasivos en nuestro nacimiento natural, esa es la realidad, ninguno de nosotros hemos podido elegir cuándo nacer, cómo nacer, de quién nacer, hemos nacido ya y nada más. Pues dice, así como hemos sido pasivos en nuestro nacimiento natural, también lo somos en el nacimiento espiritual. Esto es una obra de Dios, quien nos salva y Él nos hace nuevas criaturas. ¿Cómo?
Pues este nuevo nacimiento, esto es glorioso, hermanos, este nuevo nacimiento es posible porque Dios pensó en la eternidad pasada, antes que dijese hágase la luz. Él ya tenía planeado que aquellos que creyesen por fe en su Hijo Jesucristo estarían unidos a Jesucristo en su resurrección. Esto es lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 5 y versículo 6. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Cristo nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que cuando Cristo resucitó, todo el que haya puesto su fe también nace a una nueva vida. Es como su nuevo nacimiento, una nueva vida. Hermanos, que Jesús resucitara es la promesa de que el creyente también resucitará. El creyente ya ha recibido esa nueva vida, ya puede disfrutar de esa nueva vida, ya puede gozarse de la salvación, pero también tiene la promesa de que algún día resucitará eternamente con Cristo. Dice Efesios 1:14 que Jesucristo es las arras, la garantía de nuestra herencia. Hermanos, Él es nuestra esperanza viva. Eso es lo que está compartiendo Pedro con sus oyentes. Así de alto empieza el discurso Pedro. Él es nuestra esperanza viva. Esperanza viva y fuerte, ¿por qué? Porque está puesta sobre una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable que está reservada en los cielos. Hermanos, esto es grandioso. Lo que aquí se nos está diciendo es maravilloso. Si tienes dudas, si estás pasando por un momento de fe delicado, agárrate con fuerza a estas palabras. Dice que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Por eso supera a cualquier herencia de este mundo. Hermano, ¿qué de dificultades trae la herencia, verdad? Nada más que el pago del impuesto ya te quita las ganas. Las herencias son un problema. Pero esta herencia es diferente. Es cierto, hermanos, las posesiones de este mundo cambian. Las posesiones de este mundo varían. Pueden tenerse y pueden perderse. Que se lo digan a Job. Que se lo digan al pobre Job. Que él mismo dijo estas palabras. El Señor da y el Señor quita. Pero dijo también bendito sea el Señor. Hermanos, las herencias, las posesiones de este mundo van y vienen, varían, se van, vienen. Pero nuestra herencia eterna está guardada por Dios en los cielos. Esto significa, hermanos, máxima seguridad. Allí nadie la puede tocar. Allí nadie puede entrar para decir, no, la herencia de Noé, voy a quedármela yo. No. Está reservada, está guardada perfectamente. No hay sitio más seguro que ese. Aunque la realidad, si os fijáis bien, la realidad es que Pedro no está describiendo la herencia. Pedro no está diciendo, wow, nuestra herencia es esto y esto. No. Solo nos dice lo que no es. ¿No es interesante? No está diciendo cómo es, nos está diciendo cómo no es. Para el apóstol es imposible describir esta herencia de manera positiva. ¡Qué paradoja! El apóstol conoce el valor de esta herencia. Tenía la herencia con él andando durante 3 años. Él conoce perfectamente el valor de la herencia, pero él solo la puede describir en términos negativos. Nuestra herencia no perece, no se contamina, no se marchita. ¡Qué gran regalo! Esta semana cumplía mi hijo Samuel 14 años. Para nosotros ha sido un regalo maravilloso. Pero en los cumpleaños hay regalos, ¿verdad? Hay muchos regalos. Él ha tenido también la bendición de que su familia de California ha estado estos días por aquí y ha recibido muchos regalos. Hoy está luciendo alguno de esos regalos, así que si le veis con calcetines raros, decís, bueno, los californianos, perdón, Pastor Randy, son así, son raros. Y veíamos todos los regalos y decíamos, bueno, sí. Y Lucas, el pobre que estaba ahí diciendo, digo, no te preocupes, cuando se le quede pequeño pasará a ti. Los calcetines a lo mejor no, pero las camisetas y eso sí las preserva bien. Es así. Para él hoy es una satisfacción. Cuando crezca, dejará de serlo. La herencia que el Señor nos da no es así. No perece, no se marchita. Al contrario, debería ser
algo que anhelemos y deseemos y se haga cada vez más grande en nuestros corazones. Hermanos, esta promesa grandiosa de la que está hablando Pedro es algo que dice que recibiremos en los últimos tiempos. Y como hemos visto en el libro de Daniel, ya estamos viviendo esos últimos tiempos, esos últimos momentos antes de que Jesús vuelva y nos vayamos con Él para siempre. O sea, no solo se nos promete lo que vamos a recibir, y esto es magnífico, no solo se nos promete lo que vamos a recibir, sino que se nos asegura que lo vamos a recibir, porque Dios guarda con su poder al cristiano verdadero y lo sostiene mediante la fe. No solo se nos dice, vas a recibir una herencia, sino que yo te voy a sostener, te voy a guardar con mi poder, voy a usar la fe para preservar tu camino hasta que llegues a tocar esa herencia, dice el versículo 5. Romanos 8:17 dice claramente que somos herederos. Herederos con Dios o de Dios y coherederos con Cristo. O sea, no solo está asegurada nuestra herencia, sino nosotros mismos. Los poseedores de esta herencia estamos protegidos por el poder de Dios, preservados para ese momento, poder recibir de sus manos ese gran galardón, ese eterno galardón. Pedro le está escribiendo a aquellos que pasan por pruebas, versículo 6, versículo 7, y continúa animándoles en el versículo 8, y dice, vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis, ¿cómo? Con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fijaos, Pedro ahora aumenta el discurso. Si puede, le da un valor mucho mayor a su discurso y dice que ese gozo inefable, ese gozo glorioso, no solo está reservado para cuando veamos a Jesucristo cara a cara en su manifestación gloriosa, sino que además es un gozo que ya podemos disfrutar. No es un gozo que está reservado para el futuro, no es algo que está reservado para el último tiempo, el último momento, cuando Jesús vuelva, sino que está ahora disponible. Es un gozo que podemos disfrutar ya. Los beneficios de la salvación, hermanos, son gloriosos y grandiosos y ya se pueden disfrutar. No es algo que está reservado para el momento final, es algo que el cristiano puede disfrutar ahora. Aquellos que aman a Dios y creen en Él sin haberle visto, estos somos nosotros, pueden experimentar ese gozo. Ya podemos experimentar ese gozo. ¿Y cómo es ese gozo? Pues bien, esta frase en el versículo 8, gozo inefable, dice Wayne Grudem que no solo aparece aquí en todo que solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. Es una frase única y describe un gozo tan profundo que va más allá de las palabras. Va más allá de lo que las palabras pueden expresar. Y añade Hendriksen, no solamente la incapacidad, sino también la imposibilidad de comunicar la profundidad de ese gozo. Uno dice que es un gozo que no se puede expresar con palabras y otro añade, no solo es que no se puede expresar con palabras, es que es imposible expresarlo con palabras. Es tan grande, es tan sublime que no hay palabras humanas para describir un gozo de esta forma. Como dice Heiber, un gozo no ordinario ni humano. No lo podemos expresar con palabras, es imposible hacerlo. Hermanos, este gozo es mucho más que un estallido emocional momentáneo. Este gozo no es la respuesta alegre a circunstancias favorables. No es una alegría que viene cuando las cosas nos van muy bien, hoy que bien me va el día de hoy, hoy qué contento estoy, qué gozo tengo en mi corazón. No. Esta clase de gozo es la que aparece en el momento oportuno. Esta es la clase de gozo que aparece en el momento de dificultad. Un sentimiento de seguridad plena, de seguridad total, de confianza total en medio del sufrimiento y las pruebas. Hermanos, este es un regalo de Dios. Debéis acordaros que Dios es el dador del gozo, de este gozo. De hecho, el Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, de este tipo de gozo. Este es un regalo de Dios que llega al creyente en el momento oportuno, en el momento de necesidad, en el momento donde hace falta, porque este creyente ha puesto su confianza en Dios. Muchas veces nos hemos preguntado en la dificultad, ¿seré capaz de sobrellevarlo?
Era mediados del año 2020, cuando a Janet le diagnostican su grave enfermedad, una demencia galopante. Hablábamos Randy y yo y decíamos esta pregunta: ¿seremos capaces? Él se preguntaba: ¿seré capaz yo? ¿Seré yo capaz de poder sobrellevar esta prueba tan grande? Muchas veces nos preguntamos en medio de la prueba: ¿seremos capaces? Y en ese momento, cuando la prueba se hace dura, hay un sentimiento de seguridad, de confianza plena en que ocurra lo que ocurra, el Señor es bueno, el Señor es fiel y va a hacer su voluntad para lo mejor de Randy, lo mejor de Janet y lo mejor de todos. Eso se llama gozo inefable y glorioso. Eso es mucho mayor que una alegría momentánea en un momento esporádico. Dice el versículo 10, Pedro va en aumento, va aumentando el discurso acerca de la salvación y dice algo súper interesante. Habla de dos grupos, los profetas y los ángeles. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio del Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¡Wow! La guinda del pastel, mis hermanos, de toda la revelación divina que recibieron los profetas, y los profetas recibieron mucha revelación divina, de toda la revelación que recibieron de parte de Dios, el tema de la salvación fue su mayor pasión. Acordaos de Daniel, lo hemos visto recientemente, como al profeta le preocupaba la salvación de su pueblo, como cuando se le dice que el Mesías iba a morir. Daniel no lo comprende, no lo entiende, cómo el Salvador prometido va a morir, ¿cómo? La salvación era un tema que les apasionaba. Desde Moisés hasta Malaquías, todos los profetas del Antiguo Testamento estaban fascinados, maravillados por las promesas de salvación. De hecho, todos los profetas esperaban con ansia, nos dice el libro de Hebreos, con ansia, con fe, esa gracia salvadora. Pero esa gracia salvadora nunca llegó en tiempos del Antiguo Testamento. Por eso Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 13:17, de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y oír lo que oís y no lo oyeron, no lo vieron, no lo disfrutaron. Ellos lo anhelaban, pero no lo vieron ni lo oyeron. Vosotros sí lo veis y lo oís. Hermanos, ese deseo de saber que tenían los profetas les llevó a indagar, les llevó a estudiar, dice el texto, les llevó a querer saber todos los detalles acerca de ese Mesías prometido, acerca de esa salvación, cómo iba a ser, cuándo iba a ser, quién iba a ser. Lo que les llevaba a ese deseo era algo tan grande. Lo que les movía a ese deseo era un empuje tan fuerte que ellos querían saber más y más. Por eso cuando Isaías recibe esta revelación en el capítulo 53 acerca de los sufrimientos del Mesías y el Señor le dice ciertamente, Él llevará nuestras enfermedades, sufrirá nuestros dolores, pero nosotros lo hemos tenido por azotados, como herido y afligido por Dios, mas fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo y por sus llagas nosotros fuimos curados. Yo me imagino que Isaías estaría oyendo, recibiendo esa revelación, escribiéndola y diciéndole, ¿cuándo será esto? ¿Quién será esta persona? ¿Cuándo lo vamos a ver? ¿Cuándo va a llegar? Eso es lo que ellos anhelaban y deseaban. Por eso, hermanos, la salvación no puede ser un tema baladí. Para el creyente la salvación no puede ser un tema cualquiera. No puede ser un tema que esté en nuestra mente como otro cualquiera. Porque si no lo fue para los profetas, eso es lo que Pedro está queriendo decir. Si no fue para ellos, Pedro quería que tampoco fuesen para sus lectores.
Si los profetas lo anhelaban, lo buscaban, lo deseaban, ellos debían hacer lo mismo. Hermanos, así debe ser para nosotros. La salvación debe ser algo precioso para nosotros. Es más, me atrevería a decir que debe ser aún más preciado para nosotros. Mucho más preciado que para los profetas. ¿Por qué? Porque nosotros hoy tenemos toda la revelación divina en nuestras manos. Ellos no. Nosotros hoy tenemos todo el consejo de Dios. Nosotros hoy sabemos todo el plan de redención de Dios. Nosotros hoy tenemos la bendición de tener en nuestras manos todo lo que el Señor quiere que conozcamos. Ellos no. Para nosotros este tema debe ser de mucha más pasión y deseo, de mucha más motivación. Debe ayudarnos más a mantenernos firmes. Esta doctrina tan esencial del cristianismo, el tema de la salvación, es algo, dice el texto y con esto terminamos, que admiran los propios ángeles. Hermanos, los ángeles son testigos de la grandeza de la salvación de Dios. Testigos y nada más. Podemos decir también y nada menos. Pero solo pueden ser testigos de esta salvación. Cada segundo los ángeles en el cielo observan con profunda atención cómo Dios sigue derramando su salvación. Cada segundo los ángeles están perplejos, mirando y observando cómo Dios aún puede salvar, cómo su brazo poderoso aún puede rescatar. Hoy es domingo y hoy en los cielos habrá muchos ángeles observando cómo Dios rescata y rescata y salva y salva. Hoy es un día de salvación y en los cielos hay ángeles que admiran y admiran la obra salvadora de nuestro Dios. Admiran cómo el Señor rescata y saca personas de lo más profundo, del hoyo más oscuro, de la miseria más grande. Y lo hacen para adorarlo. Lo observan y solo pueden adorar, alabarle más y más. Eso dice Efesios capítulo 3, versículo 10. Es sabiduría de Dios dada a conocer por medio de la Iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en las regiones celestes. Ellos observan hoy a la Iglesia de Cristo en lo ancho y alto de este mundo y ven la obra salvadora, redentora, y solo pueden glorificar al Señor. Y aunque los ángeles nunca experimentarán la redención, sí adorarán a Dios por la redención. Sí adoran continuamente a Dios por la redención. Lo han hecho desde el principio de la Iglesia y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 7. Donde leemos: Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cierto es, ellos no experimentarán la redención, pero adoran continuamente, día tras día, segundo tras segundo, a nuestro Dios por su obra salvadora. El comentarista dice que si los ángeles se emocionan acerca de nuestra salvación, ¿cuánto más deberíamos emocionarnos nosotros? Si los ángeles anhelan ver cómo la obra de Dios salva a pecadores como nosotros, ¿cuánto más nosotros, que somos los beneficiarios de la salvación, debemos estar ansiosos de verlo, debemos estar agradecidos por ello y debemos decir como Pedro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Esa debe ser nuestra actitud con respecto a la salvación. Por eso, mis hermanos, oídme con atención, por muy difíciles que sean las pruebas,
Por muy complicadas que sean las pruebas, y no estoy dudando del nivel de la prueba, no estoy poniendo a las pruebas a un lado diciendo que son nada, no. Pero por muy difícil que sean ellas, los cristianos podemos enfrentarlas de manera victoriosa debido a la enorme gracia que Dios nos ha concedido, dándonos una salvación tan segura que trae un gozo tan grande que es imposible de explicar. Una salvación que los profetas anunciaron, que los ángeles siguen observando con pasión, que el Espíritu ha inspirado y que los apóstoles predicaron. Tú y yo debemos hacer lo mismo. Como Spurgeon, nosotros podemos decir que si alguna vez se nos olvida la salvación, algo en nuestra mente no va bien. Si alguna vez se nos olvida lo que Jesucristo hizo por nosotros, perdemos una motivación tremenda para poder enfrentar las adversidades que vendrán o a lo mejor no vendrán. Yo estoy seguro que vendrán. Todos pasamos por problemas, ya lo vimos la semana pasada. Lo importante es cómo atravesamos esos problemas, quién va de nuestro lado a través de esos problemas. Hermanos, imaginaos cómo se sintieron estos cuando leyeron estas palabras. Cuando tenían un pie aquí y otro pie allí. Y el Señor les dice, no, quitad vuestros pies del suelo, volvedlos a poner sobre Jesucristo. Recordad lo que Él ha hecho por vosotros. Encontrad en eso la fortaleza. Mirad a la cruz nuevamente. Y ahí encontraréis la motivación para seguir adelante. Hermanos, la salvación que tenemos es gloriosa, es grandiosa. No podríamos parar este culto aquí. Estoy seguro que podríamos seguir como los ángeles adorando a Dios por su salvación. Pero lo que sí podemos hacer es no olvidarlo. Tenerlo presente cada día en nuestra vida para poder ir hacia adelante. Gracias, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias, Señor, porque tu entrega ha sido sublime. Gracias, Señor, porque en la cruz recibiste toda la ira que estaba destinada para nosotros. Durante 3 horas, toda la ira de Dios cayó sobre ti, para que hoy no caiga sobre nosotros. Gracias. Gracias porque nos has rescatado, nos has sacado de nuestra mala y vana manera de vivir. Nos has dado un propósito, nos has perdonado, nos has librado de las garras del mal, del pecado. Somos libres y ahora podemos decidir hacer el bien, adorarte a ti y vivir la vida como tú quieres. Todo es obra tuya. A ti sea la gloria y a ti sea el honor. Yo te pido que nunca olvidemos esta salvación tan grande. Ahora que lo vamos a recordar, yo te pido, Señor, que podamos una vez más disfrutarlo y comprometernos a que esta salvación tan grande no solo sea atesorada en nuestros corazones, sino compartida con otros, para que otros muchos más puedan gozarse y alegrarse de este gran regalo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.